¿Qué tal, queridos amigos? Nuestro presidente ya ha perdido el piso, la cordura, la perspectiva de futuro. Ahora se concentra en ser una especie de grupier, de esos que distribuyen barajas, sobre todo en los grandes casinos de Las Vegas. Recordarán ustedes que comenzó el precipicio de Andrés precisamente cuando uno de sus más importantes funcionarios, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, el señor Gustavo Pimentel, fue observado jugando, pero a lo bestia, allá en Las Vegas, y pues dando muestra de lo que era esa administración del Distrito Federal entonces, de 2000 a 2005, porque fue cuando pidió licencia para contender por primera vez por la presidencia de México en 2006. Bueno, pues nunca se obró debidamente contra aquel tesorero, como tampoco se manejó gran cosa, salvo el que se metiera a la cárcel por un tiempecito a, pues al famoso empresario Carlos Ahumada, quien era pareja en aquel entonces de Rosario Robles. Qué curioso, los dos pasaron temporadas a la sombra, lo mismo que René Bejarano. Los elementos que fueron escandalosamente exhibidos por recibir millones de pesos sin tener ninguna justificación, el señor de las ligas, Carlos Ahumada, Rosario Robles, quien era además noviecita de él, y luego lo fue de Lázaro Cárdenas Batel, el que fue gobernador del estado de Michoacán. Fue una vida intensa la de Rosario, que ahora está en libertad precautoria, no puede moverse mucho, tiene que aguantar la humillación pues, de la pulsera que detecta los movimientos suyos, en fin, lacerante el tema. Pero hoy hay que hablar de cómo el presidente está distribuyendo las cartas de la corrupción a quien le viene en gana. Por ejemplo, ante la evidencia clarísima de que el Tren Maya está caminando muy poco a poco, muy despacito, tan despacito como los pies que tenían los mayas, y por ello los escalones son tan estrechos, los escalones de las grandes pirámides, la de Kukulcán, por ejemplo, en Chichén Itzá, o la del Adivino en Uxmal. Estas pirámides maravillosas pues tienen escalones muy pequeñitos porque así eran los pies de cada uno de los mayas que lo habitaban. Y esto viene a colación porque ahora, lavándose las manos, sin recordar que la administración del Tren Maya se le había otorgado a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso con alguna protesta leve y solamente una vez, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien alegó que bueno, que ya no tendría nada que hacer en la Secretaría de Comunicaciones porque las obras públicas las manejaba la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues ni con eso, porque ahora resulta que el presidente culpa al criminal Grupo México, le digo criminal siempre, porque es responsable de la tragedia de pasta de conchos en Coahuila en 2005, con decenas de mineros, 65 mineros muertos por una explosión de gas grisú que nunca debió darse. Entonces me di cuenta de las condiciones infrahumanas. Bueno, ya me había dado cuenta desde hace tiempo, pero fue evidente ese momento, las condiciones infrahumanas en las que trabajan y viven los mineros de nuestro país, monopolizados prácticamente por algunos grupos, tanto transnacionales como mineras que responden a los intereses de Canadá, Iguala y Cocula, o incluso de Estados Unidos. Las mineras pues son un verdadero factor de riqueza para los dueños, no así para quienes se juegan la vida metiéndose en las entrañas de la tierra para sacar el privilegio que nos dio el Creador de contar con existencias de
carbón, de plata, de oro, por toda la República, además del petróleo. Decían por ahí, y lo decía Adolfo Hitler, que México, si fuera bien administrado, sería la gran potencia mundial. Esto lo dijo cuando tenía en su pensamiento la posibilidad de invadir a México y de allí irse hacia los Estados Unidos. Este era el sueño dorado del gran dictador, del gran fascista, nazista de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Pues bien, a este personaje es al que imita constantemente López Obrador, lo mismo que a Benito Mussolini, a Franco, a todos aquellos que han crecido a la sombra del fascismo. El fascismo más bien es de derecha, sino de izquierda. Por eso los que han sido socialistas o son socialistas de a de veras mencionan con mucho desprecio a Andrés Manuel, porque lo consideran una especie de arribista en la izquierda que no sabe cumplir con los elementos básicos del socialismo en serio. Ni es comunista ni es socialista. Lo que es fascista. Hay que decírselo una y otra vez, porque solamente un fascista se animaría a hacer una marcha como la que está programada para el domingo 27 de noviembre. Hay que tener mucho cuidado, porque los que salgan ahí retratados van a ser irremisiblemente condenados por la historia. Y miren, podrán juntarse muchos, pero ya se dio cuenta López Obrador que no las tiene todas consigo y que hay un importante sector de la población que no coincide con sus ideas ni con sus posturas, ni mucho menos con la intención de rebajar al INE a la mínima potencia. ¿Qué pretende ahora, presidente? ¿De veras congelar a los consejeros del INE por 10 años? ¿Es esta la forma de gobernar democráticamente? ¿Hacer su voluntad porque así le da la gana? ¿Marchar para contrarrestar a quienes opinan en contra de usted? Es decir, dividir a México lo más posible, en lugar de tratar de aglutinar las conciencias, y luego además irse en contra del Instituto Nacional Electoral, congelando a 10 de sus consejeros. Váyase al demonio, presidente. Váyase al demonio, porque no es posible. No es posible que usted imponga una dictadura en México mientras sus adoradores lo rodean y lo aplauden. ¿Cómo se atreve usted a proponer que se congele a los consejeros del INE 10 años? ¿Y quién va a regir las elecciones del 2023, del 2024? Dígame nada más. ¿Qué es lo que pretende? ¿Que usted sea quien dé los números y los altere al estilo de su colega de gabinete, Manuel Bartlett Díaz? Digo su colega porque prácticamente está a su nivel. Dicen que hay 3 personajes que están en el mismo nivel. Uno, que está en el gabinete ampliado como director general de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente de la República, y por otro lado, el empresario de lujo, Alfonso Romo Garza, quien es el verdadero cómplice, el socio mayoritario de la Cuarta Transformación, el que se ha embolsado todo lo que proviene del gran negocio del sexenio, que ha sido, no se equivoquen, la exportación de maderas finas que ha producido la Tala y Misericordia de acuerdo al trazado del fabuloso Tren Maya. Y ahora, precisamente, como no se han cumplido los plazos ni se cumplirán, le echa la culpa de esto a Germán Larrea Mota Velasco, el criminal presidente del Grupo México. El hombre que es ya la segunda fortuna más grande del país, después de Carlos Slim, y quien tenía como obligación ser proveedor, sobre todo de las vías, para que por ahí circule el Tren Maya. Pues la Sedena no supo qué hacer, no supo en dónde comprar, no tuvo un plan B, como tantos planes B, como borrego, que tiene el señor López Obrador. Por eso lo mando al diablo, presidente,
porque ya estamos hasta la coronilla de sus estupideces. Ahora resulta que su socio, su socio Germán Larrea Mota Velasco, es el verdadero ganador de esta estipendiosa administración suya. Qué triste, presidente. Qué vergüenza, presidente. Qué triste es comprobar una y otra vez, cada día, cuáles son sus prioridades y hacia dónde llega su miseria humana. Qué lamentable que observemos que ahora tenga Germán Larrea que darle cuentas a usted porque no proveyó a tiempo a la Sedena de los rieles y demás materiales que supuestamente le han comprado o que le han comprado para beneficio de él y de sus cómplices, entre los que se encuentra, claro, la gente cercana al presidente de la República. ¿O qué creen? ¿Que las concesiones se dieron nada más porque hubo concursos? ¿Cuáles? ¿Cuáles concursos? Sencillamente se le dio la concesión a Larrea, con todo y la porquería que arrastra. Y ahora él es el culpable de que se atrasen las obras del Tren Maya, después de que talaron la selva maya y la lacandona también, con un espíritu estrujante de animosidad y de ambición contra México, contra el país. Pues que es el país el que sale dañado. Ahí está el corredor Campeche-Guatemala, al que ya hemos denunciado. Laida Sansores en Campeche, Romeo Ruiz Armenta en Guatemala como embajador y pareja de Laida Sansores. Así es como se compone el nepotismo y como se compone la idiosincrasia política, el núcleo de la Cuarta Transformación. Si analizamos a cada uno de los grandes funcionarios de la Cuarta Transformación, nos encontraremos el huevo podrido de la serpiente. Siempre, en ningún caso, no puede observarse o se deje de observar la realidad de cómo se ha transformado la Cuarta Transformación en 4 tragedias, en 4 cruces que desgraciadamente están acribillando a los mexicanos. Échale la culpa a Larrea. Total, entre sinvergüenzas y malversadores y explotadores está la bolita. No se va a terminar el Tren Maya, como se ha dicho. Está en el 40% apenas de su recorrido hacia su inauguración, a menos de que se inaugure algún riel que llegue a tiempo y se diga, como en el caso de la refinería de Dos Bocas, pronto estará en funcionamiento. Y pasan los meses, como ha ocurrido con el aeropuerto Felipe Ángeles, que todos los días se dice que va aumentando sus coberturas, y sabemos que no es así, que de repente el ejército pone un tianguis de ropa usada, confiscada en las aduanas de la frontera entre México y los Estados Unidos, y luego llevadas para ser vendidas unitariamente, es decir, pieza por pieza, en los tianguis más favorecidos por un gobierno tuerto. Se habla mucho de que este es el gobierno de los pobres, pero yo veo nada más que los ricos son los que se están beneficiando. Y algunos, los que estaban en la clase media, ya son también pobres. Y de eso se trataba. El gobierno de los pobres lo está logrando. 5 millones más de pobres en situaciones extremas de miseria. 5 millones. No es cualquier cosa, son 5 millones. ¿Y usted, presidente, qué hace? Habla en las mañaneras, crea los conflictos y se va tranquilamente a descansar. Si acaso recibe algún amigo, algún cómplice, algún socio, pero no se le vuelve a ver la cara, presidente. No sabemos su agenda. Atrévase
a publicar y a hacer la difusión necesaria sobre su agenda, presidente, para que los mexicanos sepamos si de verdad tiene su hamaca colgada en algún lugar del Palacio Nacional o si de verdad trabaja. Porque esta es la duda que todos tienen, que a sus 69 años ya, pues tenga el dinamismo. Yo creo que ahorita debe estar en la caminadora haciendo un esfuerzo enorme para poder resistir la caminata que él programó para elogiarse a sí mismo el próximo domingo. Allá, aquellos que quieran seguirlo, me dan pena. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.